Muy buenas noches, señoras. Muy buenas noches, señoras y señores. Son exactamente las 21 horas y 40 minutos. Estamos en directo en este especial El Despertar DOR de Radio 12, aquí en 12 Televisión. Desde ahora y durante los próximos minutos queremos compartir con usted la que está siendo la noticia, sin duda, de la jornada que no por esperada ha dejado de sorprender a propios y extraños. Alrededor de las 10 de la mañana, 10:30, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, apretaba el botón, saltaban todas las alarmas al adelantar lo que a la una era toda una realidad. El monarca, el rey don Juan Carlos I, anunciaba su abdicación en su hijo, el futuro rey, don Felipe VI. A partir de ese momento han sido innumerables las figuras tanto políticas como de otro orden social, representantes de diferentes organismos sociales, empresariales, políticos, como digo, que han manifestado durante toda esta larga jornada informativa su parecer, casi siempre acentuando sobre la gratitud al trabajo que ha realizado el monarca durante estos años. Es la primera abdicación que tenemos en la historia de esta España nuestra desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Bueno, tendremos tiempo de hablar de esto y otras cuestiones a lo largo de esta noche con los invitados de este especial, como digo, el Despertar DOR, que hoy más que un despertar es un anochecer. Si nos está viendo en el horario habitual, en lugar de buenos días, le tendríamos que decir buenas noches, pero de todas formas, bienvenidos. Vamos a tratar el tema del día con el vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Alicante, Pedro Soriano. Muy buenas noches. Buenas noches y encantado de estar aquí, igual que por el día, por la noche. Y mira que iba a ser yo el primero en decir buenos días, por la costumbre. José María Bueno, abogado, buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos también con nosotros, como todos los jueves, en este especial de hoy, lunes por la noche, al responsable de prensa del Síndic de Greuges, Blas de Peñas. Buenas noches. Y buenos días. Y buenos días. Sí. Buenas noches, buenos días y bienvenido, Carlos Rico. Buenas, a ver si aguanta la voz. Seguimos con la voz más. Por lo menos hasta las 11, una hora y poco. Bueno, enseguida vamos a empezar a escuchar y a recordar las declaraciones de lo que ha dado la jornada de hoy. Comenzaremos escuchando un extracto, la noticia sobre el eje sobre el que está pivotando toda la actualidad de esta jornada, la noticia que habla sobre la abdicación de Su Majestad el Rey, pero me gustaría que cada uno de vosotros, en un minuto como mucho, me esbozarais vuestro parecer sobre esta futura abdicación y a partir de ahí luego ya entramos en pormenores. Bueno, pues rápidamente, en esta ocasión sí que ha sido una sorpresa. Los rumores el año pasado, a principios de año, estaban de que el rey iba a abdicar tras los escándalos de la caza, tras sus repetidas entradas al garaje, como a él le gusta decir, pero la verdad es que hoy pues ha sido una auténtica sorpresa, a pesar de que, bueno, cuando lo analizas y cuando lo ves, y ahora creo que mis compañeros lo aclararán, pues se ven indicios de que sí, de que podía ser. Pero ha sido como el Papa, el rey también nos ha sorprendido con esta abdicación. José María, 30 segundos. Bueno, yo creo que tras los resultados de las últimas elecciones europeas era lo inteligente. Había habido mucho antes, quiero decir, antes de este momento, cuando decía Pedro, había habido desde luego todo un clamor en determinados sectores, incluso de la prensa, para que se produjese la abdicación. No abdicó en su momento, dijo, bueno, abdicaré, realmente no cuando me lo pidan, determinados sectores, y yo creo que tras los resultados electorales que se han producido en estas elecciones europeas, era lo inteligente. Blas. Sí, ha utilizado, José María ha utilizado la palabra clave, inteligente. La abdicación, la cesión de poderes, que no cesión sino abdicación en favor de Felipe, el príncipe Felipe, es una medida inteligentísima. Está hecha en el momento justo, en el momento oportuno, y ya hablaremos más profundamente de ese momento. Carlos. Yo creo que se ha acabado la transición, es una etapa importante de nuestra historia moderna y estoy preocupado. Pues nos quedamos con esta preocupación. Empezamos a conocer y escuchar la primera de las declaraciones que nos sirven para hacer este repaso especial, como digo, la noticia acerca del anuncio de la abdicación de Su Majestad el Rey Juan Carlos I.
Me acerco a todos vosotros esta mañana a través de este mensaje para transmitiros con singular emoción una importante decisión y las razones que me mueven a tomarla. En mi proclamación como rey, hace ya cerca de 4 décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España, con el afán de que llegaran a ser los ciudadanos los protagonistas de su propio destino, y nuestra nación una democracia moderna, plenamente integrada en Europa. Me propuse encabezar entonces la ilusionante tarea nacional que permitió a los ciudadanos elegir a sus legítimos representantes y llevar a cabo esa gran y positiva transformación de España que tanto necesitábamos. Hoy, cuando vuelvo tras la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros. Orgullo por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años. Y gratitud por el apoyo que me habéis dado para hacer de mi reinado, iniciado en plena juventud y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades, un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso. Fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones. He gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado. La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social, pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad. Y como contrapeso, también han reavivado la conciencia orgullosa de lo que hemos sabido y sabemos hacer y de lo que hemos sido y somos, una gran nación. Todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, de superación, de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor. En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles. Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo, para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Leticia. Por todo ello, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, y una vez recuperado, tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera
que por el Gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Así acabo de comunicárselo oficialmente esta mañana al presidente del Gobierno. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encarnado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado y a cuantos me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones. Y mi gratitud a la reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón. Bueno, así comenzaba la jornada alrededor de la 1 del mediodía con este anuncio que hacía don Juan Carlos I. ¿Qué valoración podemos hacer de este paso adelante que ha dado? A las 8 a las 8 de la mañana ya se sabía. Pero a las 8 de la mañana ya habían circulado correos electrónicos donde se decía que 2 minutos después iba a dar una noticia muy importante, que era la abdicación del rey. Y lo que hemos dicho antes, lo ha hecho en un momento oportunísimo. Ha hecho yo no lo creo así. Sus asesores yo no lo creo lo han hecho en el momento oportuno. Yo creo que lo ha hecho tarde. No, pero mira, espérate que explique la tesis, yo explicaré también después. Y tú explica la otra. Lo ha hecho en el momento oportuno porque sus asesores le han dicho ahora. Después de los resultados de las elecciones europeas, ¿qué tiene que ver? Dentro de 2 años que tenemos unas elecciones generales, que puede haber un ascenso bastante importante de la izquierda y un descenso bastante importante también de la derecha, que las fuerzas se pueden igualar mucho, que el Partido Socialista va hacia una nueva revolución de sus mandos, de su gente, va a incorporar mucha gente joven, gente que quiere defender un poco el espíritu republicano del propio Partido Socialista Obrero Español. A partir de ahí, el consolidar a Felipe como futuro rey de España iba a ser muy complicado. Ahora con los 2 partidos mayoritarios gobernando el país, gobernándolo. Después de haber pactado el rey, que estoy convencido que el rey ha pactado esta medida con Mariano Rajoy y con Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha dicho voy a hacerlo, pero vosotros me tenéis que ayudar para sacar una ley orgánica que blinde totalmente a mi hijo y lo convierta en un rey intocable. Después de eso yo creo que lo ha hecho en el momento justo. Ha dicho ahora, dentro de 2 semanas, el príncipe Felipe va a ser el rey Felipe VI y no va a haber quien lo toque. Bueno, yo creo que dándole la razón a Blas en esa apreciación que le hace de ese matiz político, yo creo que también han primado otras cosas en la decisión del monarca. Yo creo que la enfermedad, o sea, la enfermedad, los años, los escándalos y las meteduras de pata, el pasar tanto por el garaje, el ver precisamente de que él ya está mayor, 76 años, pero está un hombre que está muy baqueteado por la vida y que precisamente su hijo ya tiene 47, no es ningún chiquillo, o sea, es un momento muy idóneo y tal. Y que en España tenemos una fijación con que nos quemamos muy pronto a los líderes, daros cuenta, mientras en Alemania, en Inglaterra manda la gerontocracia, aquí hemos tenido siempre esa animosidad a que los líderes no nos durasen muchos años. Yo creo que tienes razón, Blas, que ha sido un momento político muy importante, pero que no solo eso. La enfermedad ha sido importante. A ver, Carlos, tú no estabas de acuerdo con Blas, no sé si estás de acuerdo con Pedro, y al mismo tiempo también lo que comentaba Blas. ¿Crees que ha habido un pacto? Vamos a ver, yo, cuestión de acuerdo o no desacuerdo, no me gusta el momento, no, hay una cierta intuición, no me gusta. Yo decía en varias tertulias anteriores que de aquí a que se fuera el señor Rubalcaba iban a pasar muchas cosas. Lo dije. Tenemos a Rubalcaba, luego teníamos, ahora en terminal con José María claro, este tú le decía, van a pasar muchas cosas importantes. A mí no me gusta el momento. El momento está pasando en España, es un momento complicado. Yo le mandaba yo un mensaje con toda libertad a César cuando me anunciaba lo del programa de hoy y le decía que esto se iba trabajando hace tiempo y España está en una situación muy complicada y tira un poquito para atrás. Cuando el señor Zapatero se va, deja la situación española en una situación económica atroz, acompañado de una patata caliente terrorífica, que era la nacionalista. Y había que a toda prisa resolver el tema económico.
Yo creo que el tema económico lo hemos resuelto en una parte, pero hay otra parte de exageración positiva. Me quiero explicar, de exageración positiva, porque sabía Europa entera y los grandes políticos que manejan el mundo sabían perfectamente que España tiene un problema político y que era imposible digerir simultáneamente un grave problema económico con un grave problema político. Y nos están ayudando a que salgamos poco a poco, pero también nos están diciendo que lo estamos haciendo mejor y que estamos mejor de lo que realmente estamos, porque el problema político es muy importante. Me preocupa profundamente un PP que está obligado a tener mayoría absoluta para gobernar, porque la situación es muy difícil política y económicamente, un PSOE en este momento con una inestabilidad enorme, y en tercer lugar, si la monarquía en este momento también se pone en un periodo de transición, también de cambio, muchas cosas para una fragilidad económica y una fragilidad política como la que tenemos en este momento. A mí me preocupa, por eso digo que no me atrevo a poner calificativos, pero yo no diría ni inteligente ni nada. Yo creo que esto me preocupa. El PSOE tiene mayoría absoluta, no lo olvides. Perdona, el PP tiene mayoría absoluta ahora mismo. No, pero seguimos hablando después. Es que tiene mayoría absoluta. Seguimos hablando después. Claro. Cambio. Bueno, yo, a ver, José María. Es que yo estoy calladito, o sea, estoy sin acaparar. Realmente yo coincido plenamente con Blas. Es decir, vamos a ver, era el último momento en que se podía hacer, no hay otro momento. Así de claro, o por lo menos es previsible que pueda ser el último momento en que se podía hacer. Antes de este momento realmente no se podía hacer, no por nada, sobre todo un rey lo que no puede es tomar las decisiones cuando es jaleado para ello, precisamente por quienes están en contra de la monarquía, es decir, extrema derecha y extrema izquierda, que básicamente, o al menos derecha extrema y extrema izquierda, que eran quienes estaban diciendo que abdicara. En este momento, de luego, una vez que ya estas voces se habían acallado, porque realmente ya nadie estaba pidiendo con un clamor como el que se produjo hace un año esa abdicación, yo entiendo que con los resultados de las elecciones europeas, como bien ha dicho Blas, donde la extrema izquierda ha avanzado, es decir, el Partido Comunista, Podemos, fuerzas claramente republicanas, que no sabemos de aquí a 2 años qué fuerza van a tener en las Cortes, realmente era el momento de que se produzca una sucesión ordenada y de que con las mayorías que exige realmente la Constitución se pueda producir el traspaso de poderes del rey, dentro de nada, rey padre, a Felipe VI. Vale. En un instante os pregunto, a partir de ahora, ¿qué? Tanto con el rey como con el príncipe heredero, pero ¿cómo ha sido y cómo valoráis vosotros el papel que ha jugado también en todo esto el presidente del gobierno? Recordemos que él ha sido el primero quien a las 10 de la mañana decía: señores, que tenemos cambios. Bueno, el papel del presidente del gobierno, no olvidemos, es que le estamos dando, yo creo que estamos valorando excesivamente el papel de la corona. El rey no reina. Reina pero no gobierna. ¿No entiendes? No gobierna. El que gobierna es el presidente del gobierno. Entonces, estamos poniendo al rey como el jefe del Estado español, como si fuera quien toma las decisiones políticas de este país, y él no toma ni una sola decisión política. Pues menos mal que tomó alguna, ¿eh? No toma ninguna decisión política. Quien toma las decisiones políticas es Mariano Rajoy. Los reales decretos los firma el gobierno, no los firma el rey. El rey en ese sentido no gobierna. El rey reina pero no gobierna. Entonces le estamos dando una importancia máxima. Que dicen, no, como dicen los partidos ahora mismo de izquierda, queremos la Tercera República. La Tercera República, porque a mí me ha hecho mucha gracia una declaración hoy de Cayo Lara, que ha dicho que la Tercera República, que la República trae la democracia, que la monarquía no trae la democracia. Y yo me llevo las manos a la cabeza y digo, pero ¿cómo una persona que se le supone inteligente, yo dudo que lo sea, puede decir una bestialidad tan grande? Oiga, entonces, en el Reino Unido no hay democracia, en Bélgica no hay democracia, en Noruega no hay democracia, en Dinamarca no hay democracia, es que todos esos países, en Suecia no hay democracia, todos esos países hay monarquías. Y ahora, ¿quién discute que en Reino Unido haya democracia? O que en Suecia no sean demócratas. ¿Los suecos no son demócratas? Lo que se decía es que la corona española, según la Constitución, tiene menos atribuciones políticas, pero que sí que actúa dentro de la política solapadamente. Mientras que la corona inglesa, por ejemplo, según la Constitución, según sus leyes, sí tiene más competencias que la corona española, pero las ejerce menos porque el sistema inglés, su democracia está mucho más asentada que la nuestra, y la nuestra se tuvo que ir haciendo a partir de la... ¿Tú compartes que diga el líder de la izquierda, eso no comparto. Eso me parece una barbaridad. Que la República va a traer la democracia? La democracia con la corona puede tener una simbiosis perfecta, como la tendría con un jefe de Estado. Es que un jefe de Estado tiene que ser un tirano,
No, A ver, igual ¿qué que significa la monarquía, o sea. No, bueno, realmente que de funciones sí que tiene. De luego es el símbolo de la unidad del Estado, que ahora mismo está en peligro, todo hay que decirlo, entre otras razones porque hay dos comunidades autónomas que quieren romper la unidad de la nación, como antes se le llamaba, hoy en día del Estado, ¿verdad? Esa es una de sus funciones, y la otra es que es el jefe, al margen de X funciones que tiene de moderar lo que son los poderes del Estado, que yo creo que lo ha hecho bien, todo hay que decirlo, y que ha sabido moderar el juego entre los partidos políticos, pero tiene otra función que es la de jefe de las Fuerzas Armadas. El artículo 62. No olvidemos que cuando realmente tuvo que ejercitar, la que pone el 23 de febrero, sí que lo hizo. O sea que tal vez a lo mejor únicamente esos poderes haya que hacerlo o haya que utilizarlos una vez cada 39 años, pero estuvieron muy bien utilizados. En ese sentido, hombre, yo creo realmente que las funciones que ejerce sí que son reales y que además han sido importantes para España. Venga, Carlos, y escuchamos a Alfredo Pérez Rubalcaba. Yo creo Un minutito. Yo creo que ya que nos dirigimos a la juventud y ya que la juventud ha votado también y que hay mucha parte de la juventud cabreada, yo creo que no sabemos ser portavoces del sistema democrático que ha durado más tiempo en España y que nos ha llevado donde estamos, ¿eh? Y tenemos bastante culpa los opinadores. Aquí a veces opinamos y parece que estamos viviendo en el peor sitio del mundo. Me decía el otro día un alto directivo que venía de Brasil, de una gran empresa de Brasil, dice, oye, muy crítico con la sociedad española, dice, oye, yo no me doy cuenta de lo bien que está España hasta cuando he estado en muchísimos otros países. Hemos tenido y grandes potencias. Hemos tenido el periodo de democracia el único, más importante de la historia. Tenemos el nivel económico, y con todo mi respeto, lógicamente, con todo el problema que hay con los parados, más importante de la historia de España. Entonces yo creo que hay que ser justos en esta parte. Hemos tenido una transición, y os lo dice un republicano que por supuesto no me gustó la Constitución en su momento, que nos ha permitido una transición que ha sido ejemplar y vendible en muchísimos países, que ya quisieran todos los países que quieren descubrir la democracia tener la transición que hemos tenido nosotros. Evidentemente que todos los actores han cometido errores. Los mejores actores de lo que queráis cometemos errores. Todo el mundo comete errores. Pero por favor hay que seguir recordando que nunca hemos vivido un periodo histórico tan democrático y tanta en paz como el que hemos tenido. Y hay que decirlo. En 10 segundos. Parece que habéis vivido en otro mundo. Algunos de los que yo oigo parece que han vivido en un paraíso anteriormente. Por Dios. Venga, por Dios. Las manifestaciones de hoy por la tarde. Las manifestaciones de hoy por la tarde saliendo a pedir la Tercera República. Pero tú mismo has dicho que eran cuatro. Dilo, cuatro. Es que eran Dilo. Es que eran cuatro. Dilo, cuatro, no eran más de cuatro. Bueno, eran más de 2.000, 3.000. Eran más de cuatro. ¿Qué pasa? Pero es que nunca. Pero vuelvo a repetir. Os pido, por favor. A mi país, no, si es que lo digo. La Tercera República me trae la democracia de forma ordenada. Una de las primeras personas que ha salido esta mañana ha sido el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcaba, que entre otras cosas ha dicho esto. Vamos a escucharlo. Hoy se abre un tiempo nuevo en el que don Felipe de Borbón representa el respeto a la Constitución y la normalidad institucional. Un tiempo nuevo en el que el Partido Socialista Obrero Español quiere reafirmar su compromiso por la convivencia y por el consenso que se reflejan en nuestra Carta Magna. La exhaustiva y permanente formación que ha recibido y su dedicación continuada a las obligaciones que como príncipe de Asturias le han correspondido es el mejor aval para que el reinado que ahora va a iniciar constituya un periodo de éxito en nuestra convivencia colectiva, un nuevo periodo de éxito en nuestra convivencia colectiva. Una etapa que sin duda va a estar marcada por los cambios que experimenta un mundo cada vez más complejo y una España en permanente transformación. Bueno, ¿cuáles son esos, atendiendo a los cambios, los más inminentes e importantes? José María. Yo, al hilo que decís, sobre todo tú, realmente, por supuesto, hay que tener también en claro una cosa, mejor dicho, y es que el rey, como muy bien ha dicho, no sé quién, creo que era Blas, realmente poderes no tiene, los poderes son mínimos. Sí que es cierto que tiene importantes funciones, que ejercita de vez en cuando, pero poder directo no es mucho.
por terminar antes lo que hablábamos, si ponemos una balanza, lo positivo y negativo de esta época, hay tanto positivo como negativo. Ciertamente tú decías que se ha vivido el periodo democrático. No lo digo yo, es la realidad, Bueno, ahí está la época de la restauración también, no voy a entrar en eso, la época democrática más amplia de historia, pero también hemos vivido la época más corrupta de nuestra historia. Por Dios. Perdón, en primer lugar, la época más corrupta de nuestra historia. En segundo lugar, el rey de España se va con un país prácticamente roto, cuando lo cogió unido, cuando llegó al trono. ¿Unido lo cogió? Perdón, unido. Realmente sí, estaba unido. Otra cosa es que mensaje... que estuviera bajo una dictadura, pero era un país unido. Hoy en día es un país prácticamente separado. Ahí está la secesión de Cataluña, prácticamente inminente, o por lo menos fuerzas políticas importantes así lo afirman. La situación de corrupción afecta incluso a personas que están absolutamente ligadas al mismo rey, como es el caso de Urdangarín, que eso lo tenemos ahí, y por tanto, cuidado, que tenemos que hablar de lo positivo y lo negativo. Ciertamente, él no es responsable de la ruina económica de España, eso está claro. Él no es responsable de la secesión de España, por supuesto que no, porque para eso hemos tenido, ¿verdad?, determinados políticos que nos han llevado a esa situación, pero cuidado, que estos 39 años no ha sido un jardín fabuloso, ha habido de todo. Blas, espera. Carlos... Es que está citando a Urdangarín, y no olvides que la patata caliente de Urdangarín, el rey se la deja a su hijo. Sí. Pues ¿qué te crees que porque él se vaya, no, Urdangarín desaparece de la cena? Es que se lo va a encontrar mi cuñado, es que va a decir... No, pero yo te decía como saldo... Es que la patata la voy a tener con mi cuñado. No, que te responde Carlos, Pedro, y luego escuchamos, por terminar de escuchar a las dos partes del pacto, vamos, Carlos Rico, Pedro Soriano, y luego escucharemos un poco a María Dolores de Cospedal. Con tu permiso y por no responder en caliente, no, hombre, pero réplica. Yo lo agradezco. Yo creo que el mensaje. No me hagáis ping-pong. Sí, no. El mensaje, es que el mensaje que José María, el mensaje que ha dado es un mensaje que a mí profundamente me preocupa, es un mensaje diciendo este sistema es una porquería. No, señor, es el mejor sistema, es el mejor sistema que tenemos. Lo que pasa es que hay mucha gente que ha utilizado el sistema y que quiere seguir utilizando el sistema, porque el sistema democrático es el más frágil, el mejor. El más frágil y el más reformador y el más reformable. A mí el mensaje me asustó un poquito. Es un mensaje antisistema, si cogemos si la definición nuestra en este momento es que por culpa de los corruptos que hay, la historia mejor que hemos tenido de convivencia no la vamos a cargar, a mí me preocupa muchísimo. Muchísimo, y te lo tengo que decir con claridad. Estamos en un momento histórico y vamos a dejarnos de mensajes subliminales y solapadamente antisistema de un lado y de otro. Vale, lo paramos ahí. Dos segundos. Y si me he interpretado mal, te ruego mil disculpas. Si esto no es antisistema, pero realmente hay una realidad, y es que en estos años de reinado, que por supuesto no es culpa de Juan Carlos, pero cuidado, estamos en la época más corrupta de nuestra historia, que ha llevado, entre otras razones, a que 800.000 personas no tengan un techo. Es una realidad, y habrá que decirlo como parte de esta época. Esto no es el antisistema, es darse cuenta de la realidad. No, la verdad es que este país tiene problemas, eso está claro, y tenemos 6 millones de parados, creo. Tenemos que hacer unos recortes muy duros en un sistema de bienestar social que parecía que lo estábamos consiguiendo, y cuando de repente nos hemos dado de bruces con la realidad. Tenemos un problema con los nacionalismos históricos, que es cierto, y tenemos un problema de corrupción, pero bueno, seguimos teniendo un sistema judicial, mejor o peor, seguimos teniendo un sistema constitucional que habría que cambiarlo. La corrupción en este país ha existido siempre. Siempre. Lo que sucede es que antes no habían redes sociales. En tiempos de Franco nadie podía hablar de corrupción, y sus ministros expropiaban y compraban por 2 duros terrenos en toda España, se hacían millonarios, se hacían ricos. Yo te puedo contar en Jave a ministros de Franco, comprar grandes extensiones de terreno por 4 duros. Llegar a la conclusión antes había, que no hay que tener miedo a los problemas. No hay que tener miedo a los problemas, aunque existan, reconocerlos y cogerlos por las televisiones, por los y en las redes sociales no se podía decir que había corrupción. Y tampoco le tengo miedo a las redes sociales ni a las manifestaciones a favor de la República. Yo no les tengo miedo como Carlos, que está un poco asustado hoy. Yo no tengo miedo. Está un poquito asustado hoy. Pero hicimos un reportaje sobre la homosexualidad en Alcoy. No lo censuró
el entonces ministro de Información y Turismo, Sánchez Bella, ministro de Franco, nos pusieron 500.000 pesetas de aquel entonces de multa y 15 días cerrado el periódico. Eso es lógico. Porque en tiempos de Franco no había gays ni maricones. Aquello es una dictadura. Entonces, Esto es una democracia. Esa es la diferencia. Es que... Espera, en 2 segundos. Sí, es que parece que estoy siendo aquí. Yo no estoy defendiendo la época de Franco, ni mucho menos. No, pero claro, en absoluto. No. Yo te he entendido también. Bien, corrupción existió. Yo, por supuesto, no voy a defender lo que es la época de Franco en absoluto. Y no estamos aquí haciendo una comparativa entre la época de Franco ni en la época de lo que ha sido el sucesor, de lo que fue el sucesor de Franco a título de rey, nombrado por Franco, por otra parte, y designado directamente por él. Yo no estoy diciendo esto, lo que sí que estoy diciendo es simplemente que esta época, a nivel de corrupción, ha llevado al país a una situación de ruina por la corrupción, al margen de que realmente en la época de Franco hubiera dictadura, hubiese, pues por supuesto, rechazable, hubiese falta de libertad, rechazables, hubiese gente que iba pues por su práctica o sus tendencias sexuales a la cárcel, rechazable absolutamente igual que por su ideología política. Yo no estoy comparando. Es más, compáramelo, compáramelo con la Segunda República. Era mucho menos corrupta la Segunda República que este periodo democrático. Por favor, un segundo todos. Claro. Vamos a ver y a escuchar parte de las declaraciones que también hacía hoy María Dolores de Cospedal. Hoy es un día histórico y de agradecimiento de 47 millones de españoles hacia la figura que mejor ha sabido defender a nuestro país y los intereses de todos los españoles durante los últimos 39 años. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos es un claro referente más allá de su momento histórico. La democracia española, el progreso de nuestra nación en las últimas décadas, no se puede entender sin la figura de Don Juan Carlos. El rey ha sabido serlo de todos los españoles, en una España constitucional, y el referente también de todos los españoles en un momento clave como fue la transición y también después, un jefe del Estado equilibrado, representativo y cercano, más allá de crisis económicas, sociales y de acontecimientos de todo tipo. Bueno, continuamos con los acontecimientos, con los cambios. Al principio de la conversación se ha puesto sobre la mesa el papel de los nacionalistas. ¿Qué os parece si escuchamos a Íñigo Urkullu, parte también de lo que ha declarado? Hablamos un poquito sobre sus declaraciones, luego escuchamos el mensaje de bienvenida que le ha dado al príncipe Felipe y continuamos por ese camino. ¿Os parece? Vamos con el señor Urkullu. Comienzo esta intervención con el absoluto respeto a la decisión de don Juan Carlos I y no siendo hoy el día de valoraciones improvisadas, por lo tanto no es el día de hacer un ejercicio de valoración de luces y sombras, muestro como Lehendakari mi disposición y la del Gobierno vasco a abordar conjuntamente la oportunidad de un tiempo nuevo que hoy se inicia. Se cierra un ciclo y se abre un nuevo ciclo. Mostramos una actitud abierta y constructiva para poner el cambio al servicio de una profundización en la democracia, en la libertad y en la convivencia. Una nueva oportunidad. El ciclo que ahora se cierra encuentra su hito originario en la aprobación de la Constitución española el día 6 de diciembre de 1978. Y se abre un nuevo ciclo, una nueva oportunidad para el Estado, porque la cuestión vasca no está resuelta. El ordenamiento jurídico ofrece la oportunidad de una actualización e institucionalización de los derechos históricos vascos. Hay una vía abierta que plantear desde el binomio reconocimiento de los derechos históricos y pacto con la corona incluso. El Estado padece una triple crisis institucional, territorial y económica, y solo desde la base, desde el acuerdo, desde la voluntad de pacto, se va a poder edificar una nueva convivencia que dé salida estructural a esta crisis. Este es el momento de una reflexión autocrítica compartida
la única vía para la modernización del Estado. Estas han sido las declaraciones de Íñigo Urkullu. También ha manifestado y ha mostrado su parecer y le ha dado la bienvenida por adelantado el presidente de la región catalana, de la Generalitat catalana, el señor Artur Mas, quien ha dicho que aunque haya cambio de rey, oiga, le daremos la bienvenida, pero las cosas siguen como están programadas y con el calendario que ya tenemos marcado. Más o menos es un resumen de lo que ahora vamos a escuchar, que ha dicho el presidente Artur Mas. Deseamos al nuevo monarca, al todavía hoy príncipe Felipe, le deseamos suerte, le deseamos éxito y le deseamos acierto, y aciertos en plural. Porque nosotros desde las instituciones catalanas, y creo que interpreto una parte muy significativa del sentir catalán también en este sentido, nosotros queremos lo mejor para España y lo mejor para sus instituciones. Y es una declaración que la he hecho varias veces y que es especialmente sincera en el día de hoy. Pero también queremos lo mejor para Cataluña. Nuestro compromiso principal, lógicamente, es buscar el mejor escenario para Cataluña, para el pueblo catalán, para los 7,5 millones de personas, de ciudadanos y de ciudadanas que componen la sociedad catalana. Y hoy por hoy, lo mejor para el pueblo catalán es poder decidir libremente, democráticamente y pacíficamente nuestro futuro colectivo. Tenemos una cita con este futuro, con nuestro futuro, el 9 de noviembre de este año 2014. Habrá, esto es evidente a partir de hoy, un cambio de rey, un cambio de monarca, un cambio de jefe del Estado en el conjunto de España. Pero el proceso político catalán, que nos tiene que llevar a la votación del 9 de noviembre, seguirá. Habrá cambio de rey, pero no habrá cambio en lo que tiene que ser el curso del proceso político catalán, que nos tiene que llevar, insisto, a poder decidir libremente nuestro futuro el día 9 de noviembre. Queremos a España y queremos a Cataluña. Amamos a España, amamos a Cataluña. Yo no sé si esto es como la canción, cómo se puede amar a dos mujeres a la vez y no estar loco. José María. Sí, bueno, el problema no es ese, que Dios nos quiere como esas personas que te dicen tenemos que hablar, te quiero mucho, pero ya no estoy enamorada de ti y por tanto vamos a dejarlo. Eso es un poco lo que nos están diciendo, que también quizá haya sido uno de los problemas de estos 39 años, ¿no?, de paz, estos 39 años de paz, en que paulatinamente se dejó hablar de la nación para empezar a hablar de Estado, en fin, poco a poco. Desde luego, bueno, aquí esto no se lo podemos achacar, ni mucho menos al rey de España, pero sí que es cierto que durante su reinado es una realidad que se ha producido. Él empezó siendo rey de la nación española, o de todos los españoles, como quería ser él, y finalmente ha sido rey de un Estado que incluso en muchísimos de sus organismos, el INEM, empezó a llamarse Servicio Público de Empleo Estatal, etcétera, etcétera, se utiliza únicamente la fórmula de Estado y no la fórmula de nación. Y se ha dejado hablar, pues en fin, en español en las escuelas catalanas, se ha dejado de fomentar el amor a la patria o el amor a España en las escuelas catalanas. También estos 39 años, hay que recordar que hace 39 años, yo luego era un niño, ¿no?, pero hace 39 años se hablaba de patria y la expresión patria era una expresión bastante común. Hoy en día ya no lo es. Hoy en día, cuando hablas y utilizas la expresión patria para referirte a España, te toman prácticamente pues por un facha o por un neofranquista, sin serlo, y por tanto, bueno, también creo que hay un saldo positivo, por supuesto, y un saldo positivo, pues bueno, fue permitir a Adolfo Suárez hacer una transición que hizo Suárez, ¿verdad? Y bueno, pues portarse bien el día 23F, dar la talla. Escuchamos, hablas un segundito, y cuando terminéis de opinar los cuatro, vamos nosotros también a ver una noticia que tiene que ver con estos 39 años de reinado de Juan Carlos I. Fíjate el contrasentido tan brutal de Artur Mas, o Arturo, pero bien, Artur Mas. Le está pidiendo al príncipe de Girona, al príncipe de Gerona, que es el príncipe Felipe, no lo olvidemos, que es príncipe de Gerona, le está pidiendo que la Constitución que el príncipe Felipe juró cuando cumplió 18 años la incumpla, se la salte a la torera, que permita que el 9 de noviembre voten lo que les dé la gana.
Yo creo que ahí está muy equivocado. Él sigue en su deriva, sigue tirándose de cabeza al pozo, sabe que el 9 de noviembre no va a ocurrir ninguna votación, se ponga lo que se ponga, porque para Gamonales de Burgos o para Canvies de Cataluña ya estamos bien. Ya estamos acostumbrados, veremos cómo lo resuelven y ya veremos qué pasa el día 9. Entonces, que no venga con historias. Y esto de Íñigo Urkullu sobre que la cuestión vasca no está resuelta, ¿cómo quieren resolverla? ¿Con la independencia? Porque más autonomía de la que tienen es imposible darles. Imposible. Lo tienen todo. Y más de la que importa, que es la además tienen un concierto económico especial para ellos. Sí. Carlos Rico, Pedro Soriano. Y seguimos avanzando. Bueno, yo hay una cosa que me niego a no contestar y a no decir. La situación económica nuestra no es de ruina y la situación económica nuestra no está producida por la corrupción. Sí que hay corrupción y ha agravado la situación, o por lo menos es espectacular y toca a las narices, con perdón de la expresión, y debería terminar esta gente donde tiene que determinar. Pero yo creo que la situación económica podíamos estar hablando largo y tendido, porque se produce esencialmente porque llevamos muchísimos años gastándonos muchísimo más todos de lo que ganamos. Y claro, hemos llevado a una situación extrema precisamente a los menos favorecidos y nos tenemos que preocupar de ello. En segundo lugar, los mensajes subliminales también hay que decirlo en sentido. Yo también me siento ahí un poquito, me siento raro. A veces me pongo a defender al Partido Popular sin ser del Partido Popular y resulta que un republicano tiene que defender a Juan Carlos. Esto denota también el nivel de frialdad de los que han disfrutado muchísimo más que yo de muchísimos años, de muchas cosas. Entonces, los ultras llaman al rey traidor, porque ya la patria y España y no sé qué, y la izquierda lo llaman franquista. Es decir, que también nos encontramos ante una situación un tanto curiosa. Entonces yo creo que, vuelvo a decir, creo que lo que tenemos que hacer en un momento tan importante, es qué hacemos nosotros y qué va a pasar mañana, que es extremadamente importante. ¿Qué va a pasar? Yo creo que ese es el debate que tenemos que dejamos esa pregunta. No, ¿qué va a pasar? No, yo quería decir que, vamos, con mucho respeto a estos señores que son dignos representantes de la burguesía conservadora de derecha demócrata cristiana, tanto del País Vasco como de Cataluña, que en tiempos de crisis no han sabido hacer otra cosa que ponerse a sacar otra vez las cuatribarradas y las curriñas, pues vamos a dejarlos con su canción, pero porque no se dan cuenta de que en esa, para mí, no quiero usar palabras duras, mezquindad que tienen, tapando sus propios defectos en los territorios que gobiernan, no se dan cuenta de que esos 39 años, también José María, España ha logrado incorporarse a la Unión Europea, estar en la zona euro, y estamos, vamos, en las antípodas de un nacionalismo ramplón y como plantean estos dos señores. Los 5 de acuerdo que en estos 39 años, sin duda, hemos podido disfrutar, y el rey Juan Carlos I nos ha dado a disfrutar momentos históricos. Sí, generalizado en la mesa. Vamos con el vídeo. Y divídelas. Rey durante 39 años y figura clave de la transición española. Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, Juan Carlos I, abdica tras uno de los reinados más largos de la historia. Proclamado rey en 1975, expresó en su primer mensaje a la nación su deseo de ser rey de todos los españoles. Afirmo solemnemente que todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidas a cumplir con mi deber. A partir de ese momento se convierte en uno de los artífices de la democratización del país. Su decisiva intervención en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 le vale el respeto y la admiración tanto en España como en el extranjero. Para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Nacido en Roma el 5 de enero de 1938, a los 3 años se convierte en heredero de la Casa Real y tras pasar su infancia en el extranjero, en 1948 pisa por primera vez España, donde fija su residencia alejado de su familia. En 1962 contrae matrimonio en Atenas con la entonces princesa Sofía, primogénita del rey Pablo de Grecia, unión de la que nacen las infantas Elena y Cristina y don Felipe, príncipe de Asturias. Símbolo de unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales.
Durante su reinado ha impulsado un nuevo estilo en las relaciones iberoamericanas, con su asistencia a todas las cumbres celebradas desde 1991, y ha recordado siempre la vocación europea de España, alentando su proceso de integración con Europa. El rey también ha sido testigo de momentos duros en su familia: la muerte de sus padres, el divorcio de su primogénita, la infanta Elena, o la implicación de su yerno, Iñaki Urdangarín, en el llamado caso de corrupción NOS. En los últimos años, don Juan Carlos ha sido intervenido en 9 ocasiones, destacando la de abril de 2012 por una fractura de cadera tras un viaje de placer a Botsuana, un momento crítico de la crisis económica española, tras lo cual pidió disculpas públicamente, un gesto sin precedentes. Tras la abdicación de Juan Carlos I, la corona pasará a manos de su heredero, el príncipe Felipe de Asturias. En fin, son muchos los hitos históricos que nos ha dado el rey Juan Carlos. ¿Con cuál os quedaríais vosotros? Indudablemente el 23F. A pesar de que hay gente por ahí malintencionada que en su momento dijo que el rey estaba detrás. Yo lo he escrito, pero yo te digo una cosa. Yo lo he escrito. Yo simplemente te hago una reflexión. Si tú has escrito que el rey estaba detrás, te hago una reflexión. Si el rey está detrás del 23F, ¿por qué falló? No falló. ¿Por qué no salió para adelante? Yo tengo un escrito. ¿Por qué fracasó el 23F? Si el rey estaba con ellos, ¿por qué fracasó? Te traeré bien escrito. Es lo mismo. Lo escribí en las provincias. Pero es que podrás haber escrito la Biblia. No, pero da igual. Pero si el rey no para ese golpe y hubiera estado detrás, el golpe no fracasa. Y ahora mismo no estaríamos haciendo este programa. Eso es evidente. Para el final, José María. Sí, yo coincido plenamente con Blas. Yo creo que hay, para mí, 2 momentos básicos. El primer momento es cuando le pide la dimisión a Arias Navarro, que supone realmente que se está decantando por una línea política clara de una reforma profunda, que es cuando elige al entonces falangista, después centrista, Adolfo Suárez, y es que eso es así, porque es que parece que tenemos que hablar de otra manera. Las cosas son como son. Y por otra parte, y además a mí me gustan las cosas como son, no me gusta pintarlas. Y por otra parte el 23F. El 23F, de luego, ejerce un papel extraordinario, y además es donde se hace rey, de hecho. Empieza a ser un rey, de hecho, respetado por todos, porque, bueno, pues realmente sin Juan Carlos I, el 23F, el golpe hubiera triunfado seguro. Y si estuviera detrás, habría triunfado más. Yo coincido que además a Carlos Arias Navarro lo cesa vestido de capitán general en el Palacio de Oriente después de una recepción. Eso es cierto. Y efectivamente, yo para mí el momento clave del rey es la noche del 23F, y ahí tengo yo una anécdota con mi padre, que era con quien estaba viendo la televisión. Cuando sale Juan Carlos, me dice mi padre: nene, ya nos podemos ir a dormir, que esto se ha acabado. Y eso creo que lo entendió así, yo creo que casi todo el pueblo. Carlos Rico, que parecía antes que con la Iglesia hubiéramos topado. ¿Qué pasa? Hombre, es que yo, por la edad y por mi implicación política intensiva, he vivido todos esos momentos, y lo he vivido posiblemente de otra manera. Con todo el respeto, en la época de Franco, más antifranquista que yo, posiblemente de esta mesa, pocos. Y fuera, pocos. En todos los partidos políticos han habido franquistas, porque el país evolucionó, y en todos los partidos la gente fue buscándose su terrenito, y ya ha estado ahí. Eso es indiscutiblemente. Yo creo que también hay que recordarlo. El 23 de febrero lo podíamos hablar en otro momento, cuando se celebra el aniversario, pero yo creo que fue una jugada política interesante. Yo escribí un artículo después del 11 de marzo, una semana después del 11 de marzo, que yo llamaba 1, 2, 3 ficción, y explicaba ese tema. Lo hablaremos en otro momento, pero yo creo que ha sido una obra de arte el inicio de la transición, y repito, yo en aquella época no estaba nada de acuerdo, y en el partido donde yo militaba, Felipe González llevó todo aquello, llevó un puerto, y yo estaba en contra en aquel momento, porque aquel momento fue muy difícil, fue históricamente complicadísimo. Yo no lo entendí, y lo entendí después. ¿Quién se fumigó? Y lo entendí después. Carlos, podemos hablar de eso lo que queráis, horas y horas. ¿Quién se fumigó a los 40 de Ayete? ¿Quién legalizó al Partido Comunista? Claro. Adolfo Suárez o el rey. Yo imagino que los dos junticos, que los dos junticos, Vamos a escuchar que los dos junticos, la conferencia episcopal también. Los dos junticos. Carlos, perdón, la conferencia episcopal también vamos a topar con la Iglesia. Ha hecho declaraciones, en este caso alaban el reinado del rey Juan Carlos I al servicio de los españoles.
queríamos hacerlo así, pero además las circunstancias mandan y hoy tenemos este acontecimiento que es la abdicación de Su Majestad el Rey. Sí, les adelanto que a lo largo del día habrá una nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, en el que se valorará pues con agradecimiento, con un reconocimiento profundo, pues la trayectoria en la jefatura del Estado de Su Majestad el Rey al servicio de los hombres y mujeres de España, de sus pueblos, en estos casi 4 décadas de servicio y de entrega generosa a nuestro país, a toda la nación española. Y también, al mismo tiempo, una confianza en su sucesor, el Príncipe de Asturias. Todo esto pues recibirán esta tarde en los medios, a lo largo del día, una nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, porque este acontecimiento tan trascendental para la vida y para la normalidad, por otra parte, en la vida democrática de nuestro pueblo consolidada, pues exige que haya esta mirada y esta voz de la Iglesia cualificada, como es el Comité Ejecutivo, en nombre de todos los obispos. Bueno, esto es parte de todo lo que nos queda. La verdad que el tiempo avanza, que es una barbaridad. Media hora y todavía, fíjate, Carlos, fijaros, compañeros, tenemos que escuchar qué es lo que opina la gente de la calle sobre el futuro rey de España, conocer cómo es el proceso de sucesión y, también las palabras del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, entre otros, porque si podemos echaremos un vistazo a cómo arrancan la edición de mañana algunos de los periódicos más importantes. ¿Os parece? Atendemos un instante a cómo es el proceso de sucesión que ahora tenemos todos que compartir con el presente y el futuro rey, y hablamos sobre este respecto. Vamos allá. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Tras el anuncio de abdicación del rey Juan Carlos, comienza el proceso de sucesión del príncipe Felipe. En primer lugar, según viene recogido en la Constitución, las Cortes tendrán que aprobar la ley orgánica con mayoría absoluta de todo el Congreso de los Diputados. Tras esto se aplicará el sistema sucesorio que establece la prevalencia del varón sobre la mujer. Después de este procedimiento, el príncipe tendrá que jurar el cargo. Jurará su cargo ante las Cortes Generales, jurará la Constitución, su cumplimiento y defensa y guardar los derechos de los ciudadanos. Este proceso, según el catedrático de Derecho Constitucional, es sencillo, pero puede plantear 2 problemas. Sobre todo el tema simplemente es el de aprobar la ley orgánica, esta que resuelva los problemas, qué tipo de ley orgánica se va a hacer, si se va a hacer una ley orgánica específica para este caso concreto o ya genérica. Y otro segundo problema que yo creo que se puede manifestar es el problema de cuál será el estatuto jurídico que le quede a Su Majestad el Rey una vez que haya abdicado, ¿no? En total podría no durar más de un mes, según el profesor, si se usa el proceso más rápido. La ley depende cómo sea el procedimiento que se aplique, ¿no? Yo creo que si se puede aplicar un procedimiento porque están de acuerdo las fuerzas mayoritarias, se puede utilizar el procedimiento de urgencia y lectura única, con lo cual eso pues puede tardar como mucho un mes. Aunque tras jurar el cargo y llevar a cabo el resto de procedimientos se podría alargar un máximo de 2 o 3 meses a lo sumo. En cuanto a la línea sucesoria, la heredera sería la infanta Leonor. Convertiría ella directamente en la heredera, por tanto sería la... Bueno, Pedro Soriano, ¿cómo es este camino más que importante tanto para la corona como para el país? Bueno, lo primero que tenía que estar ya desarrollado el artículo 57.5, que llevamos 39 años sin desarrollarlo, pensando que el rey pudiese abdicar. Parecía que si se redactaba ese artículo lo íbamos a matar, no se le va a matar. Bueno, esa ley orgánica yo imagino que ya está redactada en la sede del Ministerio de Justicia, en la Moncloa, ya se ha dado el visto bueno. Mañana hay un Consejo de Ministros extraordinario que la va a aprobar y la va a remitir directamente a las Cortes para que la aprueben en sesión única, Senado y Congreso, me imagino, y eso se va a despachar en un plis-plas, porque las mayorías van a funcionar, como venimos diciendo desde que ha empezado esta tertulia, de que hay un pacto, porque además Rubalcaba y Rajoy lo sabían desde enero que esto se estaba fraguando, y el rey ha sido el que ha elegido el momento, que según Blas pues ha sido a raíz de las elecciones europeas. Es decir, que el mecanismo está engrasado y va a funcionar, y en menos de un mes vamos a tener nuevo rey. José María. Yo creo que es lógico que no se hubiera dictado
no se iba a promulgar esa ley orgánica hasta este momento, porque no se sabe la circunstancia en las que una hipotética abdicación se pudiera producir. Es decir, no es lo mismo una abdicación hoy, por los motivos en que se puede haber producido, que la que se podía haber producido a lo mejor hace 10 años o 15, imaginemos por una enfermedad, o la que se podía producir o se hubiera podido producir dentro de 4 años. Por tanto, es lógico que se crease una ley ad hoc para esta misma abdicación, que se pueda utilizar en el futuro o no, o que genere una serie de normas que puedan servir para siempre. Es posible, pero siempre en todo caso sujetos también a reforma, con lo cual tampoco habría mayor problema. Lo que yo sí que creo que habrá sido objeto, desde luego, de preocupación por parte del rey y por parte de la Casa Real, es el estatuto que le queda al rey en esa misma ley orgánica, cuando en esa ley orgánica se regule qué estatuto va a tener a partir de ese momento. Y dentro de ese estatuto hay que ver cosas o aspectos fundamentales, por ejemplo, la inviolabilidad del rey. El rey es inviolable, el rey no es responsable, pero no es responsable mientras es rey. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Seguirá siendo inviolable con respecto a los hechos presentes y futuros, o también con respecto a los pasados? ¿En qué medida se puede llegar a conservar o no esa inviolabilidad? Porque aparte, si se conserva, va a ser una inviolabilidad de rango legal, ya no va a tener el amparo constitucional que tiene para el rey ejerciente. Nos vamos a encontrar con 2 reyes, como pueden haber 2 papas en este momento, es decir, un papa reinante y un papa, bueno, pues cesado, pero que sigue siendo papa. Nos podemos encontrar con un rey padre y un rey ejerciente. Eso vendrá en el mismo estatuto. Las preguntas, de hecho, Rosa Díez, la misma ley orgánica. Claro. Rosa Díez esta mañana también esbozaba, dejaba en el aire alguna que otra intención y deseo que espera para el... ¿Puede ser una apreciación mínima? Por otra parte, pero mínima de verdad. Mínima. Cuando aquí se dice que es que la infanta Leonor ya será princesa de Asturias, eso es muy relativo. Si nos centramos en la Constitución, si quiero lo digo más tarde, en 3 segundos. Venga. Fíjate que en el artículo 57 se dice que el príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origina el llamamiento, claro, desde su nacimiento si es varón, y desde el hecho que origina su llamamiento si ha nacido mujer. Porque realmente en el 57.1 se dice que hay una preferencia a día de hoy, hasta que se produzca la reforma constitucional, del hombre sobre la mujer. Con lo cual, como no se sabe realmente si Leonor tendrá hermano o no, no se puede afirmar que vaya a ser sucesora a día de hoy. Correcto, lo dejamos ahí. Blas, Carlos, escuchamos a Rosa Díez. Yo pienso que lo que hemos dicho antes está todo más que... debe estar todo atado y bien atado. Esto sí que está atado y bien atado. Por eso me sorprende cuando oigo alguna afirmación que hemos oído en la televisión. Es que eso tenía que haber estado ya, la nueva ley, el nuevo estatuto tendría que haber estado, la nueva ley orgánica redactada desde que don Juan abdicó. Oiga, perdón, no sea usted tan animal. Don Juan de Borbón no abdicó. Don Juan de Borbón renunció a sus derechos dinásticos porque no llegó a reinar. Él no pudo abdicar como rey. Hijo y padre de rey, pero nunca reina. No fue. Entonces, no me diga usted que es que desde don Juan tenía que estar eso redactado, pues si no abdicó, renunció a sus derechos dinásticos. Se ha redactado cuando se tenía que redactar. Y Rubalcaba y Mariano Rajoy y todos sus asesores han tenido 4 meses para hacer todo ese trabajo de orfebrería. Carlos Rico, un minutito como mucho, por Nada, favor. 30 segundos. Creo que la presenta mañana mismo pasado, eso ya está pactado. Entre los grandes partidos ya está pactado, porque es un tema que se sabía desde hace ya tiempo. Ha sido corto, coño. Cumplido. Pues que no sea solo esta vez. Podemos hacerlo, que lo repitamos más veces. Vamos ahora sí a escuchar las palabras de Rosa Díez. Bueno, una sería tan precipitada como ustedes comprenderán, derivada de... Queremos mostrar el agradecimiento al rey Juan Carlos por su tarea al frente de la jefatura del Estado durante todos estos años, desde que vivimos la transición democrática, y su papel de acompañamiento y de impulso de lo que supuso para todos los españoles de mi generación la consolidación de la democracia. Efectivamente, fueron los ciudadanos españoles, todos juntos, los que apostamos por la vía democrática, y fue el rey Juan Carlos el que acompañó y trabajó para esa consolidación de la democracia, y por tanto también en ese sentido nosotros desde nuestro partido queremos expresarle nuestro agradecimiento por su tarea.
A la vez queremos hacer pública nuestro deseo de colaborar desde las instituciones para que se produzca el tránsito desde su monarquía hasta la que ha de encabezar su hijo Felipe, el príncipe Felipe de Borbón, la colaboración plena de nuestro partido precisamente para que esa transición democrática se haga también con arreglo y con respeto a las instituciones, con arreglo a las normas que nos hemos dado todos los españoles y con respeto a las instituciones. Como comprenderán, decía al principio que este es para nosotros, para las gentes de mi generación y desde luego para todos los españoles que hoy viven este momento. Es un momento histórico, es un momento no por esperado menos importante, en algún momento se debía producir. Lo único que tenemos que lamentar es que se produzca, como tantas cosas en España, teniendo algunos deberes por hacer. Por ejemplo, la ley orgánica que está prevista en el artículo 57. Es fácil decir ahora que nos hemos adelantado a Rosa Díez, pero no, ella lo dijo antes durante esta jornada. Bueno, hemos estado escuchando al portavoz de la Conferencia Episcopal, a representantes de diversas fuerzas políticas, siempre en el ámbito nacional. Vamos a cruzar el Pirineo, vámonos a ver qué es lo que decía a este respecto el portavoz de Europa. Vamos a escuchar al señor Durão Barroso. He recibido hoy con emoción la noticia de la renuncia al trono de Su Majestad el rey Juan Carlos I de España. Artífice y defensor de la democracia, el rey Juan Carlos I ha sido valedor fundamental del europeísmo y de la modernidad de España durante los 39 años de su reinado. Figura histórica. Sin él no se entendería la España actual. Personalmente, y en nombre de la Comisión Europea, quiero expresar mi profunda admiración por los valores que encarna. Representa para todos los europeos un ejemplo en el que continuar inspirándonos. Estoy convencido de que el futuro rey Felipe VI afrontará con gran sentido de responsabilidad las necesidades actuales de España, garantizando con su personalidad y su preparación la continuidad de la labor de su predecesor. Las palabras de Durão Barroso en cuanto a Europa, pero ¿qué ocurrió fuera de las fronteras de España? ¿Cómo se vivió esta noticia alrededor del mundo? Fue así, de esta forma. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Los medios internacionales han tardado poco tiempo en hacerse eco de la abdicación del rey Juan Carlos I tras 39 años de reinado. Todos sin excepción han colocado en portada la imagen de don Juan Carlos y su renuncia en favor de su hijo, el príncipe de Asturias, que reinará como Felipe IV. Empezamos el recorrido en Gran Bretaña, donde el Financial Times hace hincapié en la abdicación tras los últimos contratiempos reales, enumerando el cambio constitucional en España o los salarios de la Casa Real. The Guardian, por su parte, habla de los problemas de salud del monarca en los últimos años y se refiere a la pérdida de popularidad, volviendo a hablar de escándalos como su viaje a Botswana. Mientras que la BBC solo hace referencia a la abdicación. Haciendo un recorrido por el viejo continente, nos detenemos en Le Monde, que apunta que una gran mayoría de españoles son partidarios de dicha renuncia. Deteniéndonos en Italia, el Corriere della Sera habla de nuevo rey en España, de anuncio por sorpresa y señala a la infanta Cristina y su escándalo como motor de todo. Mientras que en Alemania prácticamente a toda página aparece la abdicación del monarca. La repercusión no queda en Europa. Si cruzamos el charco, nos encontramos con los medios más importantes de Estados Unidos centrándose en una noticia que ha cogido por sorpresa a muchos este lunes, como es el caso de The Washington Post, que habla por partes iguales de escándalos y problemas de salud. Por último, en Sudamérica, el diario argentino La Nación hace referencia a la abdicación del rey y se mantiene ajeno a los escándalos. Sin duda, el inesperado anuncio en boca del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ya se ha convertido en el tema del día a nivel mundial.
Todo esto a nivel mundial, pero ¿qué ha ocurrido? Claro, hemos escuchado la opinión del señor Urkullu, de Rosa Díez, de María Dolores de Cospedal, de Artur Mas, pero ¿qué es lo que ha dicho el presidente de la Generalitat Valenciana? Estas son parte de lo más importante de las declaraciones, como digo, del señor Fabra. Los valencianos y los españoles no es que se haya quedado con la noticia, sino que se ha quedado congelado el vídeo. Ha sido un problema técnico. Miren, durante estos 39 años han sido muchas los acontecimientos históricos, a cual de todos también más entrañable, que nos han dejado sus majestades los reyes. Una visita que prácticamente todos los alicantinos guardamos en nuestro corazón, fue la que como coprotagonista de excepción tuvo a nuestra invitada, es la actual directora del Teatro Principal de Alicante, y le agradecemos el que haya tenido la deferencia de atender la llamada de El Despertador en versión nocturna de 12 Radio. María Dolores Padilla, muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. María Dolores, como digo, usted fue una de las personas, de los testigos de excepción, con una de las visitas más entrañables que el rey don Juan Carlos y la reina hicieron a la ciudad de Alicante. Sí, efectivamente, fue en el año 95. ¿Cómo fue? ¿Y cómo lo vivió? ¿Y cómo vio a sus majestades de cerca? ¿Cómo eran? Bueno, pues la verdad es que se mostraron muy cercanos, amables, cariñosos, saludaron a todo el personal, a uno por uno, se interesaron por nuestras funciones dentro del teatro y bueno, nos preguntaron nuestro nombre. Para nosotros fue un acontecimiento poderlos tener en el teatro. ¿Qué recuerda de esa jornada con más cariño? Pues eso, su trato amable, cercano. Bueno, fue con motivo de una entrega de unos premios nacionales de diseño, fue una visita rápida, solamente estuvieron en la entrega y luego salieron porque tenían más compromisos, creo recordar que aprovecharon para ir a la OAMI y entonces, bueno, tampoco estuvieron muchísimo rato, pero fue un día muy distinto para todos los que formamos parte del equipo humano del teatro. María Dolores, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Sin duda, una de las notas de color y cariño que siempre que han venido... Siempre tiene que tener y sigue teniendo un gran sentido del humor. Yo recuerdo cuando se inauguró aquí el homenaje, el monumento, el homenaje a los tres ejércitos, sí, sí. Y la bandera que todavía, cuando la cambian, cuando se hace muy vieja y ponen una nueva, que luego hubo un cóctel en el Castillo de Santa Bárbara, en las terrazas, que se divisaba todo, allí departiendo con un grupo de periodistas, entre los que estaban la jefa de la casa, la jefa de prensa de la Casa del Rey, no olvidemos que salía Asunción Valdés, muy buena amiga. Chorín Valdés, que coincidimos en el diario Información, los dos como periodistas trabajando, y el rey en un momento determinado, hablando con 4 o 5 de nosotros, entre ellos Asunción, se quedó mirando así y dijo, voy a preguntarle a aquella señora si nos podemos ir ya, y aquella señora era la reina. Y entonces se volvió y dijo, es que es la que manda, es la que manda. Y se fue. ¿Vale? O sea que tiene un sentido del humor impresionante. Carlos. Yo tenía que contaros una anécdota de Su Majestad y después de haberlo defendido esta noche, repito, de origen no monárquico yo, sino republicano, hago una parte un poquito negativa de la experiencia. Pero por favor, que me quedan 12 minutos, es una anécdota que vale la pena contar, lo dejamos para otro momento si queréis. Sí, una anécdota. Si me la cuentas empleando el mismo tiempo que antes... Es que hay que contarla en 2 minutillos. 2 minutos. Vale, no, pues espera, hacemos una cosa. 2 minutillos. Por aquí tenemos anécdotas de la calle, del rey, o vamos a escuchar la voz de la calle. Venga, en especial he coincidido con el rey en Cartagena, que iba mucho por ahí, y en Albacete, que fue con Hussein de Jordania a enseñarnos los miras que nos iban a comprar de segunda mano los jordanos. Es un tío muy entrañable, muy del espíritu castrense, muy colega, de enseguida próximo y tal. Y el futuro rey cuando no le quisieron dar de cenar en el restaurante de la Plaza de San Juan. ¿Me acuerdas? Sí que es verdad. En el Estela. Pues mira, ahora que has nombrado al futuro rey, vamos a escuchar qué es lo que opina la gente sobre el futuro rey Felipe VI.
yo espero que siga igual. Es decir, yo entiendo que el papel tiene que ser el de su hijo, el mismo que ha hecho su padre, y bueno, de una forma más renovada, más joven, en la figura de su hijo, pero seguir la misma línea. Sí, lógicamente, el rey en su momento estaría bien preparado, su hijo está mucho más, y bueno, pues yo entiendo que su hijo lo haría igual o mejor que él. Hombre, supongo que meterán otros aires y otra forma de actuar, porque lo veo algo como distante y no cercano. Yo creo que necesitaría un cambio de imagen y de actuación. Hombre, yo la valoro bastante, yo creo que es una persona muy preparada y que puede desarrollar su labor muy bien. Pienso que hemos preparado de Europa, pasa larga. Estupendo, porque el chico se prepara, está muy preparado, es joven y ha dado lo del papá y está dando lo del papá también. Yo creo que ha sido una idea, porque en Europa hay empezado ya para el exterior y empezamos. Yo creo que la otra que es la economía, la elección, yo creo que van a arreglar muchas cosas. Cosas porque ahora no hay muy contentos. Yo tengo un perfil idóneo para hacer la que se le hayan encomendado, idiomas, formación, estudio, pero ¿por qué no puedes tú estar igual de formada, estar igual de formada en este caso? Hombre, está complicado porque hay mucha gente que no está de acuerdo con ellos, pero a mí me parece que es príncipe. Cualquiera vez de tu lugar por lo bien que no ha hecho su padre, porque gracias a su padre, todo lo que vivió la transición por ahí, hecho, estamos como estamos. Yo te lo último año, el mejor día de Dios, para que quieras. Gracias a todos, seguimos voy a Adolfo. El rey tiene yo creo que sale su rápido. Yo creo que un avión pues dado siempre, porque simplemente todo eso del yerno, no le enseño mucho, muy bien. Bueno, y es más, Carlos, venga, en lugar de 2 minutos te doy, si me prometes que vas a portarte bien, con 65 años una los acontecimientos. En una de las tengo la suerte de poder hablar con un grupo reducido de personas y correr por primera vez una vez le dije, señor, tengo un papel y tomar bien, no me contestamos después y se me donde su majestad la bajada y 60 días. Es un agradecimiento a mis padres de la primera vez. Se me queda mirando y me dice, pocas hay de estas. Claro, yo esperaba también que ante pocas hay, de alguna manera, pues, de alguna manera, algo más, ¿no? Pues no. Lo demás también son en ese tipo de cosas que es agradecido. El jueves te veo, sí que lo grabamos. Ya, esta vez, ¿qué cosa? Primera hora. Este montaje es de la prensa escrita, por ejemplo, el liberal Vicente Pérez. ¿Ahora está? Estamos viajando la cantidad de poco podemos hacer ellos. Es el gran problema que tenemos siempre los periodistas de papel. Renovando la información cada minuto. Pero a mí me gusta el despertador asociativo. Es uno de los temas que siento esta noche tendrán la oportunidad de disfrutar con uno de los juegos importantes en la vida de este país y eso que jugó el querido Juan Carlos cuando en los minutos las nacionales. A partir de ahora, una vez el heredero y se da un fijo. Yo creo que un régimen de exportador como fue aquí puede estar mejor, yo pienso, con más tendencias y unos es un redactor, sabe perfectamente que conocen en el extranjero, libra de Derecho, un máster de Relaciones Internacionales y por lo que de jefe de las Fuerzas Armadas, pues teniente coronel en estos momentos y por la fragata. Yo creo que realmente además hemos visto el bajo simpático accesible aquí en Villa de Urbano con su mujer, su suegro y bueno, pues yo creo que es prácticamente. Es bueno también de José María y escucha Rita también. Como ciudadana, manifestar mi gratitud, mi reconocimiento a la figura de su majestad el rey, que es un momento de menor dificultad, liderar hacia la España de las libertades, hacia la España plural, hacia la España de la defensa de derechos de todos los ciudadanos. Pero también quiero hacer un reconocimiento, si me lo perdonan, con humildad. He sido un afectivo, entrañable, a su majestad el rey, un periodo siempre conmigo, y que en este momento quiero sacar. Su majestad es una persona muy simpática, como todo el mundo sabe, muy afable, muy permanente con respecto a la dignidad de su figura, hasta cariñoso conmigo mismo. Es una extraordinaria política que no va a defender. Poder no tiene presidente ninguno, es una que no puede constitucionales Orbán, como tanta o avanzar elementos, que era un momento distinto de su año, que decías que fue impuesto a votar por el partido designado a su sucesor Franco a título de rey, después fue refrendado en renuncia y después fue refrendado nuevamente en renuncia su nombre fue motor de la transición, por lo tanto es intransitable y por tanto era más distinto. Pero enfocando en esta crisis, un gran republicano ha dicho que existe, con las manifestaciones donde van líderes del PSOE y donde decían eso de España mañana será republicana, hoy parece que el avance de lo que sería incluso menor que sea, y Castilla y Juan Carlos supo acabar con ello. Pero mira, lo de España es un reto, conseguir que eso
proceder o concluir ahí. Sí, bueno, sí, he llegado a los y muy antes, lo suscribo realmente. Y sí, José María, pero hombre, llegar por los españoles, el reto separatista, de un sentido de una sociedad y limpiar esta sociedad. Yo soy una verdad que estamos en un procedimiento años todavía, tendríamos, si ahora las primeras como los periódicos que nombro, en un de 15 a 30 días vamos a tener una ley profesional. Eso no lo entiendo. Vamos allá. Pues eso va a postular quedas. Y el juez mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y sobre todo, y lo más importante, a usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de directo, esta mañana de martes en bien. Gracias a Alma, a Isabel, a Sonia, a Juan, a José, cada uno de los compañeros, y los cuales esto me ha salido por lo menos lo bien que ha ido. Gracias por antes. Nos quedamos, por lo que comentaba antes, con ese de momentos muy importantes en la vida de nuestro país. Un documental sobre el 23F. Buenas noches.